Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Cordiales saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es Carlos Pontón. Él es abogado, especialista en asuntos tributarios y académico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Carlos, muchas gracias, su gentileza. Le hemos invitado a que comparezca a este grato diálogo precisamente para examinar aquel proyecto de ley que determina contribuciones tributarias y un nuevo régimen laboral voluntario presentado por el presidente Lasso en los últimos días, así como también en las últimas horas, devuelto por la Asamblea Nacional bajo una consideración general de que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo aborda distintas disciplinas y la Constitución de la República determina que tiene que ser de una sola especialidad. En fin, puede ser un argumento de carácter político o politiquero el asumido por la Asamblea Nacional. Lo cierto es que el presidente de la Nación, Carlos, va a insistir en su propuesta. Veamos su primer parecer respecto del tema planteado. Carlos, una vez más, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Wilma, es un gusto, pues, compartir este espacio con ustedes, un poco, pues, para explicar ciertos pormenores de este asunto reciente, que es la presentación por parte del presidente de la República del proyecto de ley de creación de oportunidades laborales, ¿no? Bueno, es un proyecto de ley que, en realidad, desde el inicio se supo, ¿no? Y para los que estamos inmiscuidos en el mundo jurídico, de que contenía pues varias materias. No es la primera vez que se hace esto, ¿no? Sí, así es. El asunto es que finalmente y por disposición de la ley orgánica ley orgánica de la función legislativa, Ya. se tiene que pasar pues por una especie de conjuez que se llama pues la Comisión Administrativa de Legislación. Sí, Es decir, el CAL, ¿no? Sí. Exactamente. Que es el que aprueba, pues, firmemente que los proyectos de ley que presenten, pues, exactamente, y que entren a trámite, tengan que tener ciertos requisitos, ¿no? Establecidos en la ley y en normativa secundaria. Y eso, pues, se conoce. Ahora, claro, la decisión, como usted ya bien lo dice, es una decisión política, es una decisión que se lo determina en función a los votos de los 7 miembros de la Comisión de Administración Legislativa, ¿no? Sin ser peyorativo, Carlos, la gran mayoría de los asambleístas no tienen mayor conocimiento. Basta observarlos en las sesiones del Parlamento leyendo las intervenciones. Leen las intervenciones de 1 minuto, 2 minutos. La leen, preparados seguramente por sus asesores. La pregunta es cómo pudieron haber devuelto un proyecto de ley que ni siquiera tuvieron tiempo de leerlo, peor de entenderlo. Sí, y eso pasa pues en la tónica de la asamblea. Pues son 137 asambleístas, Sí, no tienen preparación jurídica pues la gran mayoría, algunos sí lo tendrán, algunos incluso sin ser pues especialistas en asuntos legislativos, sin ser juristas o bueno, o cualquier profesión que digamos tengan una cercanía, igual es una especialización muy grande, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí yo creo que el error del gobierno fue querer por la vía económica urgente, ¿no? Que es decir, que se debe aprobarlo en 30 días, meter muchas materias. El proyecto tiene cosas interesantes ya en el fondo, ¿no? Pero yo hubiese presentado más bien uno por uno, por lo menos 2 proyectos separados o 3 proyectos separados, dependiendo de cómo lo querían plantear. El asunto también pasa porque, bueno, pues como usted dice, ¿no? Seguramente los miembros del CAL no tuvieron tiempo para leerlo o tiempo para examinarlo, o en los últimos momentos, pues comenzaron a ver. Pero este también viene precedido por el trabajo, pues, de una unidad técnica legislativa, que son las personas técnicas, son unos asesores, también, pues, con los asesores que tiene cada uno de los asambleístas que conforman el CAL, que son parte de su despacho, pudieron haber analizado. Esta unidad técnica legislativa, 24 horas después del día de ayer, que fue pues el día miércoles, ya dijeron que
el proyecto estaba muy bien en los temas de fondo, más allá de ciertos errores, pero el principal problema era que no contenía una unidad de materia. Ahí el problema le devuelven pues al CAL, y el CAL tomó la decisión con 5 votos a favor y 2 en contra de devolverle el proyecto al presidente de la República. Así Ahora, ¿qué es, debe Carlos. hacer el presidente de la República? Pues tiene que corregirlo si lo quiere presentar y verá qué disposición toma, ¿no? ¿Usted, Carlos, ha tenido la posibilidad de leer el proyecto? La pregunta es, ¿cuántas disciplinas grandes, macrodisciplinas, aborda el proyecto de ley? Porque si examinamos un poquito, reforma más de 30 cuerpos legales este Correcto. proyecto de ley, ¿no es cierto? Y tiene más de Sí. 335 artículos. Entonces, quisiera que desde su análisis vayamos entrando a su fondo precisamente de esta propuesta del Ejecutivo. Carlos. Claro, mire, a ver, como usted dice, tiene reforma aproximadamente 30 cuerpos legales, ¿no? Eso es una barbaridad, pero eso, bueno, eso no impide que pueda haber unidad de materia. Porque, por ejemplo, si reformara, por darle un ejemplo, el Código de Comercio, las disposiciones del derecho de comercio, del Código de Comercio o del derecho mercantil, están establecidos en varios cuerpos, pues desde el Código de Comercio mismo, qué sé yo, pues en la ley de antimonopolios, que es la ley de control de poder de mercado, bueno, pero son una sola materia. Pero aquí las áreas, las materias determinadas son, primero, la materia laboral, ¿no? De ahí tenemos la materia, un poco pues de seguridad social, el tema de la afiliación, que ahí está pues digamos ligada a la materia laboral. De ahí Claro. tenemos materia tributaria, ¿no? Por Correcto. un lado pues reformas al Código Tributario, ley de aduanas, o bueno, en nuestro caso se llama el Código Orgánico el Código Orgánico de la Producción, el COPSI. También existen reformas en materia de impuestos, ¿no? Tenemos reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno, que es la ley que regula el impuesto a la renta, el IVA, el ICE, ¿no? Hay reformas a otra ley de impuestos que es la Ley de Equidad Tributaria. Bueno, son algunas de las áreas que también hay asuntos en materia fiscal, en materia presupuestaria, el Código Orgánico de Planificación, Código Orgánico Monetario, es decir, la materia fiscal. Hay disposiciones incluso hasta asuntos de agricultura, asuntos de inversiones. Bueno, esas son las áreas grandes, pero yo podría centrar en 3. Área fiscal, perdón, área laboral, área tributaria y área fiscal. ¿No le escucho? Sí, sí, ahora abierto el micrófono ya. Vayamos al tema tributario, que es su especialidad, Carlos. Correcto. ¿Cuán necesario ve las reformas usted? Desde el punto de vista del requerimiento económico, de salir de la crisis, etcétera. ¿Y quiénes son los que realmente se centran en el sacrificio tributario? Se habla de la clase media para abajo, porque los de arriba como que no les están topando mucho en la reforma tributaria. Le escuchamos, Carlos. Correcto. Sí, a ver, normalmente pues el tema tributario es un tema bastante sensible, ¿no? Sí. Y hay una costumbre pues de los gobiernos de los últimos 15, 14 años que, excepto en el 2020, que fue un año de pandemia, cada año, pues, entre el mes de noviembre y diciembre, pues, estamos con los apuros de sacar una nueva reforma tributaria. Si no me equivoco, desde el año 2008, desde el 2007 en adelante, cada año hay una reforma tributaria en el mes de diciembre, ¿no? Ya aprobada y entrando al registro oficial. Ahora, pues, se hace un poco por la necesidad de tener fondos presupuestarios, fondos fiscales, que el gobierno debe tenerlos, pues, justamente para presupuestar y para cubrir un déficit fiscal. Se habla de un déficit fiscal superior a los 6.000, 7.000 millones de dólares, y que ni siquiera con esta reforma tributaria que se planea o se aspira por parte del gobierno, se va a lograr acercar, pero ni de cerca a los 7.000 millones. Es algo así como una cosa de 800 millones, no llega ni siquiera a los 1.000 millones que se pretende recaudar con la reforma tributaria. Y que eso obviamente se da
para recaudar más impuestos. No es que uno hace una reforma tributaria para recaudar menos impuestos, eso es demagógico. Entonces, ahí está el punto central y como usted ya lo dice, ¿a quién vamos a darle el peso de la carga tributaria? ¿A qué grupo de personas, de empresarios, de trabajadores, Ahí, agentes económicos? ahí, Carlos, Y ahí está el dilema. ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde cabe Y la respuesta es el que peso? es prácticamente a las personas y a las empresas que comúnmente ya venían tributando, que les va a aumentar la carga en impuesto a la renta y con contribuciones únicas y temporales. Como les digo, hay una brecha. A ver, vamos por partes. Tenemos el impuesto a la renta. Ahí es donde hay una mayor carga de impuestos. Usted sabe que el impuesto a la renta es el segundo impuesto que se recauda, ¿no? Es menor a la recaudación de IVA, que es un impuesto más aceptado por la sociedad, es un impuesto más liviano, es un impuesto pues más ventajoso en el sentido de que la gente lo paga solamente cuando compra mercadería, está incluido en el precio. Y es más, universal, digamos, es más universal. Eso es más universal claro. Y tiene en consideración a la capacidad contributiva de cada contribuyente, de cada sujeto pasivo. Y en caso, entonces, si vamos al impuesto a la renta... Carlos, en el caso del impuesto a la renta, ahí hay una observancia que es demasiado selectivo y direccionado con errores. Y le cito uno de ellos. Disculpe la interrupción, Carlos. Se dice que una persona que no tiene el giro de negocio de vender inmuebles, por ejemplo, puede ser considerada, los recursos que obtenga, como tributable en el impuesto a la renta. Le pongo un ejemplo. Usted vende una casa en $80,000. Si se considera renta del valor que usted recibe al año, tendría que pagar el 25% de ese valor como impuesto a la renta. Pero el punto es que la ciudadanía no tiene ese giro de negocio, no obstante, le impondrían un impuesto de tal naturaleza. ¿Lo afirma o lo desmiente, Carlos, en su análisis? Sí, es correcto porque históricamente la ganancia por la venta de inmuebles, por la venta ocasional de inmuebles, sea de empresas o de personas, estaba exonerada, ¿no? Pero ¿por qué estaba exonerada? Porque ya se paga un impuesto al municipio, que se llama el impuesto a la utilidad de transferencia de inmuebles y plusvalía, el impuesto a la plusvalía, ¿no? Para decirlo coloquialmente. Entonces, si ya grava el municipio, que es un tipo de impuesto a la renta, el impuesto a la plusvalía, ya se exonera pues, el impuesto a la renta global del SRI, porque si no habría doble imposición interna, doble gravamen. Yeah. Ahora, y se lo leo un poco, ¿no? Se dice, a ver, para las personas que no tengan como giro ordinario del negocio vender inmuebles, actividades de construcción, actividades de lotización, actividades de urbanización, o sea, actividad inmobiliaria, y vende su inmueble y obtiene una ganancia por esa venta, que es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, en ese momento, pues, dependiendo, si el inmueble está destinado para la vivienda, está exonerado, nomás dice. Pero si su inmueble, que usted lo vende, está destinado para otros fines que no sea la vivienda, por ejemplo, usted vende una oficina, vende un local, vende una finca, vende un terreno, automáticamente está grabado. Entonces, le graban, aparte del municipio, también le graba el SRI. Aparte del impuesto municipal, le graba el impuesto nacional, el impuesto a la renta. ¿Cómo evitar el doble gravamen? Pues en ese caso se evita restándole el impuesto pagado al municipio y pagar la diferencia solamente en el impuesto nacional. Es una concesión que lo considero, dice que mucha gente se ha enriquecido. Teníamos una ley de plusvalía de especulación del suelo que dirigió un año 3 meses en el año 2017 y con la consulta popular de marzo del 2018 se lo derogó. Eso era, para mí, a mi criterio, una mejor herramienta del control de la especulación del suelo, pero claro, los inmobiliarios estaban en contra de ese impuesto que decía que había perdido mercado, que generó desempleo y algunas cosas que nunca fueron técnicamente comprobadas. Carlos, entonces este impuesto a la venta ocasional, como dice usted, de un bien inmueble, lo plantea el proyecto de ley. La pregunta es, paralelamente, entonces, caemos en una demagogia porque paralelamente nos dicen que están eliminando el impuesto a la herencia. O sea,
Por un lado nos quitan aquello, Y pero por el otro nos imponen el que estamos examinando. ¿Es correcto? es correcto. Y usted tocó la palabra precisa, la demagogia, ¿no? En asuntos tributarios siempre ha habido demagogia. Entonces, y no solo con con el tema del impuesto a las ganancias por las ventas ocasionales de inmuebles, sino también, por ejemplo, está creando una contribución única y temporal llamada así, desde el 2016, pues el gobierno, y vea que en ese tiempo había otro presidente, después pasó otro, y ahora estamos con un tercer presidente desde el terremoto, ¿no? Le ponemos la palabra contribución, cuando en realidad son impuestos. Lo que pasa es que es un impuesto temporal, es un impuesto solamente para 1 o 2 años, pero no es que es una contribución porque uno quiere aportar voluntariamente o porque se está beneficiando de una obra pública, que es el concepto correcto de la contribución. Lo que cobran los municipios, por ejemplo, cuando se derrumbó el Trébol, cuando se mejoró el parque metropolitano, ahí nos cobran una contribución a los quiteños. Pero este no es un concepto de contribución, es un impuesto temporal. En ese sentido, pues está cobrando un impuesto al patrimonio por el año 2022 y el año 2023 para las personas que tengan de patrimonio entre activos y pasivos más de $500,000 en adelante. Que bueno, son personas que ya tienen pues un poder adquisitivo un poco más superior. Entonces, pero si vas a cobrar un impuesto de esa magnitud, ¿por qué básicamente le quitas fuerza al impuesto a la herencia? No tiene sentido. Aparte que el impuesto a la herencia es un impuesto que recauda muy poco, aparte por también que la administración casi no tiene herramientas de control sobre ese impuesto, pero se recauda poco. ¿Hacia dónde va apuntado? ¿Por qué quita el impuesto a la herencia? Si el impuesto a la herencia es un tipo de impuesto a la renta de los herederos, no es un impuesto al causante, a la persona que fallece, a la masa hereditaria, es un impuesto al heredero que recibe de la noche a la mañana pues un incremento patrimonial. Entonces hay demagogia en ese sentido. O un interés porque el impuesto a la herencia, como es progresivo, pues a las herencias más grandes que recibe cada heredero, pues supongamos a partir de los 300,000, $200,000 en adelante, ¿no? Una persona que recibe $1,000,000 paga ya pues significativamente un impuesto, son los más afectados. Y cuando se lo pretende eliminar, pues serían los mayores eliminados. Ni siquiera se lo elimina, sino que dice que las herencias entre padres e hijos se eliminan o se exonera, que son la gran mayoría de herencias, pues uno no deja herencias a sus amigos, muy rara vez se deja a un sobrino, a un primo, se deja a los hijos, Sí. Y si no tiene hijos, a los padres. Sí, señor. Entonces, yo le veo ahí un contrasentido en ese sentido. Pero el punto más importante es el tema de la tabla de impuesto a la renta de personas naturales, del impuesto a la renta, pues normal, del impuesto a la renta global que paga usted, que pago yo, que pagan las empresas. Bueno, en personas naturales, ahí es donde se da la mayor carga, ¿no? Y ahí, claro, sería bueno mostrarlo gráficamente. No tengo en este momento un gráfico, pero donde más afecta es a las personas que tienen una renta entre $25,000 anuales, más o menos, hasta $60,000 anuales, ese rango, ¿no? Es decir, personas que ganan ese rango ese rango es clase media, Carlos. ese rango es clase media. O sea, quería decir que es clase alta, no es clase alta. Puede ser que sean personas que sobre la masa poblacional sea muy minoritario, porque la gran masa poblacional o no tiene trabajo, o está subempleado, o gana el básico. Claro. Ya, pero igual, o sea, de $2,000 mensuales, que sería 25,000 al año más o menos, ¿no? Hasta 60,000. Son personas, por ejemplo, una persona que gana $50,000 al año, tenga o no tenga familia, dependiendo. Yo creo que puede llegar a vivir bien, ¿no? Puede endeudarse para comprar su casa, su vehículo, correcto, puede comer en restaurantes, comprar en el supermercado, viajar, ¿no? Tener un nivel óptimo de vida, pero no es una persona millonaria, no es una persona rica. A ese bloque de personas, entre 20,000, 25,000 y 60,000 anual, es donde el incremento que propone el gobierno es más significativo proporcionalmente que una persona, por ejemplo, que gana 100,000 o 200,000 dólares al año. A ellos también se les va a incrementar, pero es un incremento mucho más leve de lo que venían pagando comparativamente. Yo considero, y lo he puesto pues también en algunas, en otros espacios que me hicieron esta misma pregunta, que eso es regresividad. Nuestra Constitución señala que en el artículo 300, que el sistema tributario ecuatoriano es progresivo en función de la capacidad contributiva.
y prioriza los impuestos progresivos y directos. ¿Ya? Entonces, cambiar de golpe, ¿no? Una tabla que históricamente siempre ha estado terminada en el Ecuador de esa manera, poniéndole más peso comparativo a los rangos entre 20.000 a 60.000 dólares, 25.000, perdón, a 60.000 dólares, es regresividad. Sí, y eso, sí, para Carlos. mí, la Corte Constitucional debería pronunciarse en ese aspecto, si es progresivo Sí. o si es regresivo. Sí, y voy a leer el artículo 300 de la Constitución que usted ha invocado brevemente para señalar que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, y se priorizarán los impuestos directos y progresivos. Perdona que haya hecho esta invocación, Carlos, pero es la oportunidad precisamente para citar el artículo mencionado. Se dice que en esta pandemia hubo ricos que se hicieron más ricos. Es decir, la concentración de la riqueza en el Ecuador avanza hacia pocas manos con mayor fuerza, ¿no es cierto? Por eso es que 7 de cada 10 no tienen empleo. No tenemos, me voy a incluir. La pregunta es, Carlos, el proyecto de ley del Ejecutivo también crea acuerdos de mediación con el Estado para cobrar impuestos, pero se dice que esto beneficia a los enormes deudores con el Estado en materia de tributación. ¿Quiénes son aquellos, los enormes deudores, Carlos? Sí, correcto. Eso es una reforma puntual al Código Tributario, la mediación, ¿no? Los arreglos amistosos entre los deudores tributarios y el Estado, que es el SRI, principalmente, ¿no? Que es la principal administración tributaria. ¿Quiénes son los grandes deudores? Bueno, pues los que tienen glosas millonarias determinadas por el Servicio de Rentas Internas. Personas que deben $1 millón, $2 millones, $500,000 al Estado, pues, y que en este momento o están peleando en juicio o ya han perdido incluso la guerra contra el SRI, si se cabe ese término, y que le están debiendo el Estado, pero que el Estado no ha movido o no ha hecho mayor cosa para cobrar esas deudas. Aparte que son también todo ese grupo de evasores de impuestos que ni siquiera el SRI les ha determinado, máximo lo estará investigando, y que tiene pues su fortuna escondida, ¿no? En jurisdicciones opacas, jurisdicciones de menor imposición, jurisdicciones poco transparentes, ¿no? Como son los paraísos fiscales, o que tienen escondidas sus fortunas, bien o mal habidas, en figuras de empresas fantasmas, ubicadas en paraísos fiscales, en fideicomisos, en fundaciones o en testaferros, ¿no? Normalmente eso se hace con ayuda de los paraísos fiscales, ¿no? Dentro de las fronteras del Ecuador no es tan factible esconder la riqueza, a menos que uno, como los narcotraficantes, la pueda esconder en una caleta, bajo la tierra, en una bodega. Pero si uno quiere, digamos, que su dinero esté resguardado, que esté incluso hasta en el sistema financiero, lo hace en estos países, en estas jurisdicciones llamadas paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, donde ofrecen estos tipos de productos que son más o menos una competencia desleal a la lucha que tienen los países contra la evasión fiscal. Se dice que 1/3, un poco más incluso, del PIB mundial, ¿no? Estamos hablando de una cosa, no sé, de más de 165 billones de dólares, sí, de billones de 12 ceros, ¿no? Del billón nuestro, no del billón anglosajón, que es de 9 ceros nomás, el billón de 12 ceros. Dice que 1/3 de eso está escondido en el mundo, en paraísos fiscales. Es dinero que no está circulando en la economía, no genera, digamos, bienestar, no genera préstamos, créditos, no genera inversiones, sino que está solamente especulando y ganando intereses en bancos que les permiten hacer eso. Carlos, y aparte, es dinero que los estados no pueden cobrar impuestos si se quedan obviamente cortos en su recaudación. Claro, sin generar estigmas, ¿en qué sectores productivos están esos grandes millonarios, esos grandes deudores con el Estado? Aquí habría que separar, ¿no?
porque hay la actividad productiva, pues obviamente genera riqueza. Más bien no creo que está concentrado en un solo sector productivo, porque a la larga, independientemente de dónde se lo obtenga, son fortunas eh, que ya han pasado como utilidad a manos de los verdaderos dueños. O sea, es decir, ya es riqueza propiamente dicha. Yo creo que las empresas que más generan rendimientos en el mundo son las empresas de servicios tecnológicos, ¿no? Como las grandes empresas de telecomunicaciones, sí, señor, de servicios de telefonía celular, de servicios electrónicos, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Claro. Amazon, Google. Aquí en el Ecuador, un poco, pues, no estamos muy metidos en eso, pero se puede ser el dueño, por ejemplo, de una bananera, un inversionista petrolero, ¿no? Una persona que tenga inversiones en el sector minero, personas que, no sé, pues, que tienen grandes industrias y también plata mala vida, que eso también debería tributar, ¿no? Carlos, dinero escondido. El sector inmobiliario también. Claro. Nos quedan unos minutos para examinar el destino. Usted dice que el Ejecutivo tendrá que insistir subdividiéndolo al proyecto. Y, no sé, declarándolo económico urgente, dándole un maquillaje ahí. ¿En su fondo es necesario frente a la situación económica del país, Carlos? Perdón, ¿necesario en qué, perdón? Es necesario en la medida de solucionar los problemas gravitantes de la economía ecuatoriana. ¿Le ve usted ese mérito o también es un demérito más porque está mal planteado y porque la economía quizás tenga otras salidas para solucionar su crisis en el Ecuador, especialmente la del empleo, que es una de las más emergentes, Carlos? Sí, a ver, la parte que yo no me he metido mucho en opinar es la parte de las reformas a la ley laboral, al Código de Trabajo, ¿no? Sí. Evidentemente, se necesita hacer cambios en materia laboral porque es un código antiguo, es un código que, a pesar de varias reformas que hubo pues, en los últimos años, es un código de los años 30 del siglo pasado, ¿no? Sí, señor. Que también tuvo su importancia con ciertas reformas en los años 70, estamos hablando ya más de 50 años, y el otro casi 100 años, 90 años. Algunas reformas son interesantes, sobre todo porque se dice que nuestro código de trabajo es inflexible. No permite, pues, sobre todo desde el 2015 en adelante, no permitía ya el contrato a tiempo fijo, es de 1 año, 2 años, ni tampoco el contrato por horas. Sin embargo, pues con el gobierno de Lenín Moreno ya con la ley de apoyo humanitario se flexibilizó un poco. Yo no veo tanto un problema en la forma de contratación. Yo lo que estoy viendo detrás de eso es una inclusión casi directa de la disminución del salario básico en el país. Entonces, se está vendiendo un mensaje de que como solamente 3 de 10 ecuatorianos tienen empleo formal, los otros 7 ecuatorianos, el 70%, pues o es subempleado o es desempleado, preferirían ganar menos del básico, mucho menos del básico, a no tener nada o estar en la mendicidad. Eso se ha dicho. Entonces dice, mira, te hago trabajar sin control, te dice que podrías contratar por horas, pero al final te puedo hacer trabajar las 40 horas semanales, el día que yo quiera, sí, sin respetar pues, descansos obligatorios como son los fines de semana, y pagarte solamente, por dar un ejemplo, $190, $150. Sí. Pero es preferible eso a que no tengas trabajo y te dedicas o a Claro, pedir limosna, o vender cosas en la calle, claro, o a delinquir. Y ese es un mensaje que se lo está apuntando. Y eso es un abuso porque finalmente el que genera riqueza es el trabajo. Es el trabajo, sí, sí, sí. Las grandes corporaciones se benefician, obtienen sus utilidades, pero es gracias al fruto del trabajo de toda nómina de trabajadores y obreros. Sí. Obviamente que también es el empresario, pero el empresario no produce riqueza solo, también le ayuda a producir los otros. Y por eso hay que estar bien remunerado. Y yo creo que, volviendo al asunto tributario, o sea, al asunto económico, para que la economía se mueva se necesita que la gente consuma. Y para que la gente consuma, para que la gente compre, se necesita que gane bien, que
que tenga exactamente, que tenga capacidad, poder adquisitivo, poder de comprar cosas. Con sueldos paupérrimos, pues no se va a mover la economía. Y bueno, eso Carlos, no creo que se logre entender. una linda oportunidad, Carlos, para conocerle. Va a ser un invitado constante en nuestro programa. Gracias por el análisis. Muchas gracias. Lo hace con mucha técnica, sin apasionamientos, y eso es fundamental porque orientamos de mejor manera a nuestras audiencias. Carlos, hasta pronto. Que le vaya bonito. Wilman, qué gusto. Igualmente. Pase bien. A las órdenes. Chao, chao. Hemos presentado el testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.